Listo, chicos. Bueno, buen día, tutor. Compañeros, el día de hoy nos encontramos acá para realizar la presentación acerca del tema de constructivismo. Eh, los que intervenimos en esta presentación, Ashley Patricia Duque Agudelo, Johan Mungui Robles, Juan Penagos y quienes habla Lorena del Pilar Rondón. Entonces, iniciamos con nuestro compañero Johan. Bueno, muchas gracias, Lorena. Primero, pues recordar que estamos hablando del constructivismo, la cual es una teoría del aprendizaje que habla de cómo las personas construyen activamente su propio conocimiento basado en las experiencias y reflexiones. Entonces, dentro de esas experiencias también se tienen en cuenta los conocimientos previos. Por eso es importante, pues, antes de explicar la situación, contextualizar un poco y tomar estos términos clave como el del aprendizaje significativo que fue propuesto por David Ausubel, perdón. Eh, Básicamente, él hablaba de que el estudiante relaciona lo que aprende con lo que ya sabe, construyendo significado, ¿sí? Y hay unos aspectos claves dentro del aprendizaje significativo, los cuales son la relación con conocimientos previos, la intencionalidad, el material potencialmente significativo y los organizadores previos. A continuación, mi compañero Juan va a explicar otro de los términos de importancia dentro del constructivismo. Bueno, muchas gracias, compañero Johan. Buenas noches para mis otros dos compañeros. Bueno, vamos a empezar con la explicación aquí del andamiaje, que es un concepto clave dentro del constructivismo. Entonces, aquí podemos ver que el andamiaje hace referencia a un método de enfoque de Lev Vygotsky en la educación, que contiene estrategias o guías que tienen en cuenta el nivel de los estudiantes y que ayudan a que los procesos de aprendizaje se realicen de una manera más efectiva. Dichos procesos se adaptan a las necesidades de los estudiantes y facilitan el aprendizaje. Listo, podemos continuar con la siguiente diapositiva. Listo, acá tenemos unos ejemplos del andamiaje. Como suena, son los métodos o estrategias que se utilizan. Entonces, un ejemplo que podríamos tener de andamiaje en la lectura y escritura sería fomentar los hábitos de la misma en voz alta durante las clases, lo cual sería muy importante o útil a la hora de mejorar la pronunciación. En cuanto a la escritura, podríamos llegar a tener en cuenta las estructuras de redacción de acuerdo al tipo de texto. Eso podría ayudar al estudiante a tener una idea de cómo empezar a redactar a la hora de escribir un texto. En cuanto a las matemáticas, también podríamos dar el ejemplo de los recursos visuales, como lo son las tortas y los diagramas de barras. Entonces, esos son los ejemplos que tenemos de andamiaje para optimizar los procesos de educación. Ya podemos continuar con la siguiente diapositiva. Listo. La zona de desarrollo próximo o ZDP en sus siglas podría ser un concepto o es un concepto más bien que también nos implanta Lev Vygotsky en su teoría y hace referencia al aprendizaje que se lleva a cabo por medio de la guía. Es decir, en este caso la guía vendría a ser un maestro. Por ejemplo, una persona que busca aprender una habilidad nueva para su vida cotidiana o laboral puede llegar a adquirir dicha habilidad por medio de la ayuda de una guía o maestro que puede llegar a cabo el proceso de aprendizaje. En la siguiente diapositiva tenemos unos ejemplos. Listo, entonces aquí tenemos tres ejemplos. El primero sería en la vida diaria. Entonces, un niño, sabemos que un niño para aprender a montar cicla necesita el soporte de un adulto, ¿no? Que lo sostenga. Entonces, esa vendría siendo la zona de desarrollo próximo, dado que una vez que tiene ese soporte, ya después mm, va a poder montar cicla sin necesidad de la ayuda de un adulto. En la educación también podemos
ver que la zona de desarrollo próximo la el cual, digamos, siendo un guía en procesos de operaciones matemáticas, al principio con ejemplos y explicaciones, va a ser muy útil para que el estudiante logre desarrollarlos por sí mismo. Y finalmente tenemos en el trabajo, pues, como todos ya sabemos, en el trabajo encontramos personas que ya llevan tiempo ejecutando esas labores y son los que nos dan como la inducción o la instrucción de lo que nosotros vamos a deber hacer al inicio. Luego ya no vamos a necesitar esa ayuda para poder completar dichas actividades. Entonces esos serían los ejemplos. Le doy la palabra a mi siguiente compañero. Muchas gracias, compañero Juan. Bueno, entonces continuamos con la asimilación y acomodación. Bueno, la asimilación consiste en incorporar nueva información a esquemas existentes sin modificar sustancialmente. En cambio, la acomodación ocurre cuando la información nueva no encaja en los esquemas previos, por lo que el sujeto debe modificar o crear nuevos esquemas para integrar esa experiencia. Según Piaget, 1970, el aprendizaje implica una equilibración progresiva entre la asimilación de datos nuevos y la acomodación de las estructuras a estas nuevas experiencias. Piaget J., la psicología de la inteligencia. Entonces, seguimos con los ejemplos. Podemos tener un ejemplo clave de un niño que conoce a los perros. Los perros como animales de 4 patas. Y ve por primera vez un caballo, puede pues inicialmente llamarlo perro, pues porque lo asimila de que son parecidos. Sin embargo, al notar diferencias de pronto en el tamaño, sonido o comportamiento, el niño puede ajustar su esquema y crear una nueva categoría para el caballo, que entonces ahí aplicaríamos lo que es la acomodación. Entonces, este proceso evidencia que el aprendizaje no es una simple copia de la realidad, sino una reconstrucción activa donde el sujeto está en constante reorganización mental. Entonces, validando la visión del constructivismo de que conocer es actuar sobre la realidad y transformarla según Piaget, 1975, así la asimilación y la acomodación permiten explicar cómo el conocimiento se construye desde la experiencia en interacción dinámica con el entorno. Le doy paso a mi compañero. Bueno, vamos a hablar entonces en el constructivismo cómo se realiza la evaluación de los aprendizajes. En el constructivismo se utilizan diferentes estrategias para evaluar los aprendizajes, ¿no? Algunas de ellas son el uso contextualizado. Esta trata de evaluar como tal a los estudiantes de una manera en la cual ellos apliquen correctamente lo que se les ha enseñado, ¿verdad? El caso puntual que nosotros utilizamos para esta etapa o esta teoría del constructivismo fue el caso de unos estudiantes que estaban aprendiendo grado sexto, que estaban aprendiendo los verbos en inglés, ¿verdad? Entonces, Sí, para este caso, si quieres me paso la situación y estaba hablando con el micrófono apagado, sorry. Muchas gracias, Lorena. ya, Esto, básicamente, entonces, no, primero es la situación, para que ok, puedas iniciar la evaluación de los listo. aprendizajes, sorry. Bueno, vale. Entonces, después de haber contextualizado y haber visto los términos clave que nos van a ayudar a precisamente hacer las estrategias y la evaluación de los aprendizajes, vamos a mirar la situación, ¿sí? Entonces ya vimos que el aprendizaje significativo, andamiaje, zona de desarrollo próximo, asimilación. Entonces, vamos a mirar la situación que elegimos y ya vamos a hablar de cada una de las estrategias y volvemos con Lorena para la evaluación de aprendizaje. ¿Me regalas la diapositiva con la situación, please?
Listo. Entonces, según el currículo propuesto de grado sexto, los estudiantes ahora deben ver los verbos en pasado. El past simple, básicamente. Iniciando con los verbos regulares. Entonces, el profesor está pensando cómo abordar el tema siguiendo los principios de andamiaje y aprendizaje significativo. El profesor cree que es buena idea que después del fin de semana los estudiantes cuenten qué hicieron usando el pasado simple. Entonces, por ejemplo, I visited my grandma, I played football, y así por el estilo, para desarrollar entonces las siguientes estrategias que nos va a explicar a continuación Ashley y luego Lorena. Listo. Entonces, tenemos como estrategias de aprendizaje. Entonces, para enseñar los verbos regulares en pasado simple en el sexto grado, el docente puede, o sea, nosotros podemos implementar una estrategia basada en la experiencia personal de los estudiantes titulada My Weekend in the Past. Esta estrategia se fundamenta en los principios del constructivismo y se desarrolla en 3 etapas vinculadas con los conceptos clave. Entonces, tenemos en el cuadro podemos ver que está compuesto por etapa de la estrategia, actividad propuesta y conceptos constructivistas aplicados. Entonces, en primera instancia, vemos activación de conocimientos previos. Contextualización y activación de conocimientos previos, el docente, o sea, nosotros iniciamos la clase con una conversación informal sobre las actividades del fin de semana, preguntamos en inglés, what did you do last weekend? Esta etapa activa el conocimiento previo en un contexto concreto, adecuado al estadio de las operaciones concretas, según pues Piaget, donde los estudiantes aprenden mejor cuando pueden vincular lo nuevo a situaciones familiares y tangibles. Entonces, en las actividades propuestas vemos que el docente inicia con preguntas y los estudiantes responden en su idioma y luego intentan decirlo en inglés. Y en conceptos constructivistas aplicados, este desarrollo según Piaget, los estudiantes obtienen experiencias y personales. En esta introducción, el docente da una lista de verbos comunes en presente y su forma en pasado, y modela frases simples como I play soccer, y a continuación invita pues a los estudiantes a construir frases similares con ayuda visual, ya sea de imágenes, ya sea de tarjetas y frases incompletas. En este punto se proporciona un andamiaje lingüístico, ya que el profesor apoya activamente el uso correcto del pasado, pero con la intención de retirar gradualmente la ayuda. Entonces, se presenta verbos comunes y su forma en pasado, y el docente modela frases como I'll play football. Y en conceptos constructivistas aplicado, tenemos el andamiaje, según Brunner. Se brinda apoyo inicial mediante ejemplos, tarjetas, visuales y guía oral del docente. En tercera instancia tenemos la práctica guiada. En esta etapa, armamos grupos pequeños, los estudiantes redactan y comparten un breve párrafo titulado My Weekend, utilizando los verbos aprendidos en pasado. En esta etapa, pues, trabajan en colaboración, lo que permite que a los estudiantes menos avanzados pues progresen con el apoyo de sus pares y el docentes. Esto se sitúa dentro de la zona del desarrollo próximo, pues el aprendizaje ocurre mediante la interacción social y el acompañamiento estratégico. Y pues en conceptos constructivistas aplicados, según Van Gogh, los estudiantes aprenden con apoyo de sus pares y del docente. Bueno, entonces pasamos a una etapa que es la producción significativa, que está en la actividad propuesta. Entonces redactamos un párrafo titulado My Weekend, usando al menos 5 verbos en pasado, luego lo comparten oralmente con el grupo, y retiro gradual del andamiaje y aprendizaje autónomo, obtenemos que se consolida el uso del pasado en un contexto significativo. Y bueno, también tenemos la retroalimentación formativa. El docente da retroalimentación personalizada, resaltando aciertos y corrigiendo errores con explicaciones muy claras. Y bueno, evaluación formativa refuerza el proceso de construcción de conocimiento con apoyo, adaptando a cada estudiante. ¿Y qué esperamos nosotros con este resultado de esta estrategia?
El estudiante pues que logre comprender y aplicar el uso del pasado simple con verbos regulares en un contexto personal y significativo, desarrollando competencias lingüísticas mediante el apoyo progresivo del docente y de sus compañeros conforme al enfoque constructivista. Y eso sería todo por el momento de la etapa de la estrategia. Ok, ahora sí vamos a hablar de la evaluación de los aprendizajes, ya después de vista como tal la contextualización del constructivismo, la información acerca de ello, las estrategias. Entonces, les comentaba cuando inicié a hablar sobre este tema, que en el constructivismo se utiliza la evaluación de los aprendizajes generando unas estrategias en las cuales el estudiante aprenda a reflexionar sobre lo que ha aprendido, ¿sí? Entonces, algunas de las estrategias de evaluación que se utilizan son como el uso contextualizado, y acá en esta manera se evalúa a todos los estudiantes, por ejemplo, en esta situación en concreto, que era del aprendizaje de los verbos. Entonces, se puede como tal evaluar a los estudiantes utilizando esos verbos de manera correcta. ¿Cómo? Pues en frases y en conversaciones o textos reales. ¿A qué se refiere eso? Digamos, cuando nosotros recibíamos tal vez clases anteriormente de inglés, solamente nos referenciaban el uso de los verbos en ejercicios que manejamos en clase, ¿verdad? Pero eso no lo hacíamos en contextualización con nuestra realidad. Hoy día, con el aprendizaje por medio de la teoría constructivista, lo que se busca es que el estudiante aprenda a evaluar y a aplicar esos conceptos, en este caso los verbos, de una manera con verbos que ellos manejen diariamente. Entonces, por ejemplo, una actividad por la cual de por medio se podría evaluar este aprendizaje es decirle a los estudiantes que manejen un journal weekly, ¿sí? Entonces, en el cual ellos van a llevar verbos que utilizan durante toda su semana en su cotidianidad. Entonces, por ejemplo, I brush my teeth, o I eat fruits every day, ¿sí? Entonces ellos están manejando los verbos, pero con cosas que hacen continuamente, diariamente y cotidianamente. De esta manera, yo como teacher, como docente, estoy sabiendo que los estudiantes están manejando los verbos, se los están aprendiendo, pero los están aplicando, no simplemente los están memorizando. Entonces, esto me permite evaluar al estudiante, pero el estudiante también está aprendiendo de manera significativa. En realidad, el constructivismo se destaca por su forma de evaluar de una manera mucho más práctica, ¿sí? No solamente se va en lo que se dan de pronto otras teorías en las cuales moldean, en las cuales memorizan, sino que se va a esa aplicación de una manera, creería yo que 100% práctica. Otra de las maneras que se puede evaluar en el constructivismo son los procesos activos, en donde el estudiante como tal puede descubrir y aplicar los verbos y pues lo que hablamos anteriormente, que no solamente era repetición. ¿Cómo lo pueden hacer? Por ejemplo, una de las maneras que se puede evaluar también los verbos es que ellos lleven algún elemento o alguna fruta, alguna comida, algo que sea significativo para ellos o que se pueda manejar y que los ayude a recordar cómo es que ellos pueden aplicar esos verbos, y es como estar haciendo experimentos. Por eso se dice que experimental es de una manera en la cual ellos pueden aplicar, pero viviendo una experiencia que los ayudarán a recordar mucho más esos verbos. Otra de las maneras es la evaluación auténtica y formativa. Entonces es el uso de tareas como proyectos, juegos de roles o diarios de inglés. Esta es otra estrategia que va muy bien al evaluar en el constructivismo, porque por ejemplo lo que son los juegos de roles, los estudiantes escogen un rol que sea el que más les llame la atención. Entonces, que si cuando sea grande, por ejemplo, quiere ser un cantante, entonces va a utilizar los verbos, pero aplicándolo a su profesión. O que de pronto qué es lo que más les gusta hacer en el deporte, también va a aplicar los verbos manejando la actividad favorita, independientemente que sea en su profesión, que sea lo que más le gusta hacer, que sean los hobbies que tiene, pero está aplicando con el rol que él quiera, porque esa es otra de las características del constructivismo. No se le impone al estudiante el ejercicio como tal planteado, sino que lo que se hace es invitarlo a que sea creativo y que sea experimental. Ok, se le plantean lo que son los verbos,
pero se les dice a los estudiantes, ok, según el rol que quieras, entonces se les dan diferentes opciones, pero ellos van a desarrollar la mayor parte del trabajo siendo creativos y experimentando de ahí para allá lo que ellos quieren hacer. Entonces, de esta manera estoy permitiendo al estudiante reflexionar sobre lo que está aprendiendo. En el constructivismo se lleva a eso, a una evaluación del aprendizaje que es colaborativo también, porque a la vez que ellos van a expresar o van a compartir o hacer partícipes a los demás compañeros de lo que ellos ya hicieron en esa evaluación de los aprendizajes, ellos están también contribuyendo al aprendizaje del otro, porque por ejemplo, cuando yo me intereso por un tema, el otro compañero también me está escuchando y está viendo cómo yo estoy aplicando esos verbos. Entonces, eso permite un aprendizaje colaborativo y significativo como tal, tanto individual como en grupo. Entonces, esta es una de las maneras, o de las varias maneras que tiene el constructivismo, pero es una de las maneras en las cuales aplicamos en este caso y en esta situación específica nuestra evaluación de los aprendizajes. Pues acá con una evaluación de los aprendizajes terminamos en nuestro tema de constructivismo. Les damos muchas gracias por su atención, compañeros, tutor, y pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bye, bye.